tal? Bienvenidos a este día 30 de mayo, continuamos con la lectura de la Biblia. Empezamos. Ok, dice: yo mismo, Nehemías, firmé el documento de compromiso, pues era el gobernador y también lo firmó Sedequías. La siguiente es la lista de todos los que firmaron el documento. De los sacerdotes firmaron Seraías, Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai, Semaías. Josué, hijo de Azanías, firmó junto con 15 hermanos descendientes de Genadad y Cadmiel, Binui, Sebanías, Odías, Kelitá, Pelaías, Anán, Micaías, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani, Beninu. De los jefes del pueblo firmaron Paros, Pahat Moab, Elam, Satum, Bani, Binui, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besaí, Arif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesulam, Gesir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pilá, Sobek, Rehum, Asapná, Maaseías, Ahías, Anán, Maluc, Harim, Baaná. Compromiso del pueblo. Todos los demás ciudadanos, incluidos los sacerdotes, los ayudantes, los vigilantes de las entradas, los cantores y los servidores del templo, prometieron obedecer todos los mandamientos de Dios. Todos estos se habían apartado de los extranjeros que vivían en esa región, para obedecer lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Lo mismo hicieron sus parientes y jefes, junto con sus esposas y sus hijos mayores de 12 años. Todos nosotros nos comprometimos a cumplir con lo siguiente: ninguno de nuestros hijos o hijas se casará con gente de otro país. Si un extranjero viene a vendernos trigo u otros productos en día sábado o en cualquier otro día festivo, no le compraremos nada. Cada 7 años dejaremos de trabajar la tierra y perdonaremos lo que se nos deba. Cada año daremos una contribución de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Eso servirá para comprar el pan dedicado a Dios, el cereal y los animales para la ofrenda diaria, las ofrendas de los sábados y de luna nueva, y de todas las otras fiestas religiosas. También servirá para comprar las ofrendas por el perdón de nuestros pecados, y para las ofrendas en general. Cada año los sacerdotes y sus ayudantes, junto con todo el pueblo, echarán suertes para saber a qué grupo familiar le tocará traer la leña que debe ser ofrecida y quemada sobre el altar de nuestro Dios, según lo que está escrito en el libro de la ley. Cada año traeremos al templo de Dios las primeras cosechas de lo que produzcan nuestras tierras y los primeros frutos de nuestros árboles. Presentaremos nuestros primeros hijos ante los sacerdotes del templo para dedicarlos a Dios. Además, llevaremos el primer ternero de cada vaca y el primer cordero de cada oveja. Llevaremos a los sacerdotes la masa hecha con el primer trigo de nuestras cosechas, los primeros frutos de nuestros árboles
el primer vino y el primer aceite. Ellos lo guardarán en los almacenes del templo de nuestro Dios. Entregaremos a los ayudantes de los sacerdotes la 10ª parte de lo que produzcan nuestras tierras, porque a ellos les toca recoger esas contribuciones en nuestras poblaciones. Un sacerdote descendiente de Aarón acompañará a los ayudantes cuando vayan a recoger los diezmos, y luego ellos llevarán una 10ª parte de esa contribución a los almacenes del templo de nuestro Dios. Todos nosotros llevaremos las contribuciones de trigo, vino y aceite de los almacenes a donde se guardan los utensilios del templo, y de los sacerdotes, ayudantes, vigilantes de las entradas y cantores. Nunca descuidaremos el templo de nuestro Dios. Otros informes. Los que volvieron a Jerusalén, los jefes del país se quedaron a vivir en Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y el resto del pueblo hizo un sorteo para elegir quiénes irían a vivir allá también. De cada 10 familias, una debería ir, y las otras 9 se quedarían en las demás poblaciones. Algunos ofrecieron voluntariamente para ir, y el pueblo le pidió a Dios que los ayudara en todo. Los sacerdotes, los ayudantes de los sacerdotes, los servidores del templo de Dios, los descendientes de los sirvientes de Salomón y todos los demás israelitas se quedaron a vivir en sus respectivas propiedades en la provincia de Judá. Esta es la lista de los líderes del pueblo que vivieron en Jerusalén. De la tribu de Judá se quedaron a vivir Ataías y su familia. Estos fueron sus antepasados: Osías, Zacarías, Amarías, Cefatías, Mahalaleel y Fares. De los descendientes de Fares se quedaron a vivir en Jerusalén 468 hombres valientes para la guerra. También se quedó a vivir en Jerusalén Maasaías. Estos fueron sus antepasados: Baruch, Col-José, Asaías, Adías, Joiarib, Zacarías, Siloni. De la tribu de Benjamín se quedó a vivir en Salú. Estos son sus antepasados: Mesulam, Joed, Pedaías, Colaías, Maaseías, Itiel, Isaías. También se quedaron Gabai y Salai, que eran familia de Salu. En total, de la tribu de Benjamín se quedaron en Jerusalén 928 personas. El jefe de ellos era Joel, hijo de Sicri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senuá. De los sacerdotes se quedaron en Jerusalén Jedaías, Jaquín y Seraías. Los antepasados de Seraías fueron Hilquías, Mesulam, Sadoc, Merayot, Ahitub, jefe de la principal templo de Dios. Con ellos se quedaron 822 de sus compañeros que trabajaban en el templo. También se quedó en el sacerdote Adaías. Sus antepasados eran Jeroam, Pelaías, Amsi, Zacarías, Pashur y Malquías. Los líderes de la familia de Adaías eran 242 en total. Otro sacerdote que se quedó fue Amasai. Estos fueron sus antepasados: Azarael, Asaí, Mesilemot e Imer. Con él se quedaron 128 de sus parientes que eran guerreros, y su jefe era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los ayudantes de los sacerdotes se quedaron en la ciudad de Jerusalén 284 en total. Entre ellos estaba Semaías, cuyos antepasados fueron Asub, Asricam, Asabaías y Binui. Abdá, cuyos antepasados fueron Semua, Galal y Jedutún, también se quedó. Con él se quedaron Sabtai y Josabed, dos de los jefes de los ayudantes de los sacerdotes. Ellos dirigían el trabajo de la parte exterior del templo. Otro ayudante que se quedó fue Matanías, que era el director del coro y cantaba alabanzas a Dios en la hora de la oración. Los antepasados de Matanías fueron Micaías, Sabdi, Asaf. También se quedó Bacbuquías, ayudante de Matanías. De los vigilantes de las entradas se quedaron Acub y Talmón.
junto con sus parientes. En total eran 172 vigilantes. El resto de los israelitas y los demás sacerdotes y ayudantes se quedaron a vivir en sus propiedades, que estaban en otras poblaciones de Judá. Pero los servidores del templo de Dios, cuyos jefes eran Siá y Gispa, se quedaron en Ofel. El jefe de los ayudantes de los sacerdotes que vivían en Jerusalén era Uzi, cuyos antepasados fueron Bani, Hasebías, Matanías, Micaías y Asaf. Este grupo estaba a cargo del canto de los cultos del templo. El rey les había dado a los cantores instrucciones de cómo debían cumplir sus tareas diarias. Petaías, descendiente de Mesesabel, Será y Judá, era el representante del pueblo delante del rey. Otros pueblos israelitas. Algunos de la tribu de Judá se quedaron a vivir en los siguientes pueblos y aldeas de alrededor: Kiriat Arba, Dibón, Jecabsel, Josué, Moladá, Bet-Pelet, Azar Sual, Beerseba, Siclag, Meconá, Rimón, Sora, Jarmut, Sanoa, Aludam, Laquis, Azecá. Todos ellos establecieron desde Beerseba al sur hasta el valle de Hinnom al norte. Los de la tribu de Benjamín se quedaron a vivir en los siguientes pueblos: Gebá, Micmas, Ahías, Betel y sus aldeas. También se quedaron algunos en los siguientes pueblos: Anatot, Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lod, Ono y el valle de los artesanos. Algunos de los sacerdotes que vivían en Judá se fueron a vivir en el territorio de la tribu de Benjamín. Ok, llegamos al final de la lectura de hoy, hermanos. Muchas gracias por estar en este video. Nos vemos en el siguiente.